A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Gracias amigos por estar con nosotros en un encuentro con la ciencia. En estos tiempos todos hablamos de fútbol. El fútbol es la pasión de los peruanos, televisión, radio, periódicos, en las familias, etc. Esto tiene una explicación en la educación que hemos recibido los peruanos durante la historia de nuestras vidas. Creo que algo tiene que ver, sobre todo que las cosas que uno aprende de pequeño, que practica, forma parte de nuestra pasión. Los niños en cualquier parte del Perú siempre han tenido la oportunidad de jugar algunas veces con incluso pelota de trapo. La gente pobre armaba medias y las envolvía, hacía su esfera, ya era una pelota. Bueno, la educación entonces tiene que ver mucho también, porque en los colegios siempre habíamos nosotros participado en campeonatos de todo tipo en fútbol. Estamos con el doctor Iván Rodríguez Chávez, rector de la Universidad Ricardo Palma, ex presidente de la Asamblea de Rector y ahora es el presidente de la Asociación Peruana de Universidades. Y queríamos, en primer lugar, antes de pasar al tema de la SUNEDU que nos preocupa, preguntarle, doctor Iván Rodríguez Chávez, buenos días, bienvenido al programa. Muchas gracias, doctor Montoya, por la invitación y aquí me tiene a su disposición. Bueno, ¿usted ha jugado fútbol, ha participado de pequeño en algún tipo de campeonato? Bueno, un poco porque yo tuve un problema de salud que no pude, que estaba limitado en los esfuerzos físicos, entonces no he tenido mucha participación activa, pero por supuesto que había en esos tiempos educación física, entonces hacía los ejercicios suaves, ¿no? Pero sí participaba en los campeonatos de fútbol y algunas veces hacía de arquero porque era lo que podía hacer. Y naturalmente también en el barrio igual se jugaba, y por supuesto que el fútbol pues trasciende la escuela, ¿no? Trasciende porque es una actividad deportiva ya masiva, popular, de tal manera que el deporte está ligado a la educación y de alguna manera hace que, así como en el área cultural, científica, literaria, uno va participando en los concursos de oratoria, en fin, aquí en el deporte también, cada alumno se va acomodando a su línea deportiva que le parece bien, que le gusta, o en la que pueda sentirse que se está realizando. Bueno, yo tenía pues una educación similar a casi todos los peruanos, y en la secundaria un alumno, compañero nuestro, era miembro pues del equipo profesional de Chimbote, José Galvez, y era malo pues en los estudios, y un profesor le dijo, ¿tú prefieres los estudios o el fútbol? Y él fue honesto y dijo, el fútbol, profesor. Había gente que era apasionada. Le cuento la historia personal mía, a ver si me permite. Yo, mi abuelo me recuperó estando en Chimbote para enseñarme ciencias a 4.000 metros de altura, entre los 8 y 11 años de edad. Y en esa época, usted se acordará que las edades eran muy variadas en las escuelas. Yo tenía 10 años en cuarto año de primaria, y el mayor tenía 17 años. Y claro, los partidos de fútbol escogían a todo menos a mí, pues yo estaba fuera de serie, chiquitín, ¿no? Y yo no sabía cómo hacer para jugar fútbol. Menos mal que mi padre, que vivía en Chimbote, me envió la primera pelota con válvula. Antes había con bladder y tanta cosa. El bladder, sí. ¿Sí? Y con mi pelota de válvula
totalmente esférica, yo la abrazaba y los muchachos me decían, préstanos tu pelota. No, le digo, no puedo, esa es mía. ¿Qué tal si juegas tú aquí? Así que yo era dueño de la pelota y jugaba algo, pues, fútbol. Yeah. Pero por otro lado, aparte de ello, mi abuelo me hacía muchos experimentos de física, sobre todo de óptica, y tenía dos pasiones, el fútbol y la ciencia, pero claro, la ciencia es mucho más fácil que el fútbol, por eso estamos acá. De modo que, sí, pues en la educación y en la escuela se van definiendo las vocaciones, los gustos y también el futuro de la vida de la persona, ¿no? Y se escoge una u otra línea. En la primaria, 2 profesores deciden la vida de las personas, el profesor de lenguaje o el profesor de matemáticas. En su caso, ¿cómo fue? Suerte con el profesor de matemáticas, pues nos ha jalado para ese campo y la persona se desarrolla por ahí. ¿Y usted cómo fue su historia? El mejor profesor fue el de lenguaje, nos jaló para allí, como es mi caso, ¿no? Los profesores de lenguaje, pues fueron mejores que los de matemáticas y ya uno va ahí atraído por ese mundo y se queda también en ese mundo, ¿no? Así que eso era pues hasta nuestros tiempos. Espero que ahora también continúe. En la vida de las personas siempre hay un profesor, una profesora que influyó al punto que decidió, sin que haya mayores acercamientos, ¿no? Sino solamente eran modelos, ¿no? El profesor era un modelo. Bueno, nosotros, aquellos que hemos seguido la educación pública, pues hemos tenido excelentes profesores, y me acuerdo hasta ahora lo que me enseñaba mi profesor de primaria, y con esas enseñanzas de mi profesor de primaria, en el tema del lenguaje, se llamaba así, lenguaje, ¿no? Me doy cuenta que los locutores, los periodistas más importantes del Perú cometen errores al hablar, dicen cosas que no corresponden. Usted seguramente se ha dado cuenta de eso, ¿no? Claro, y peor el escribir. Pero ya ellos son pues producto de una reforma educacional donde se eliminó la gramática, se eliminó la lengua culta como modelo para el aprendizaje, ¿no? Así es que no tienen la culpa en cuanto a que el sistema los hizo así. La culpa es que ya siendo adultos no van a la gramática, no leen, a la literatura y al diccionario, ¿no? Entonces hablan sin solamente por imitación social, ¿no? Pero en fin, eso espero que pueda haber una corriente para frenar eso, porque sí es calamitoso. Hemos retrocedido en la escritura a los tiempos iniciales del castellano, en que había la confusión ortográfica, ¿no? La ortografía se rige en un principio etimológico. La palabra se escribe conforme la lengua de la cual proviene, si es griego, si es latín, etcétera. Entonces, pero ya pues eso, ¿cuántos saben? Muy pocos. ¿Y cuántos lo aplican? Mucho menos todavía. Entonces hay que reponer algunas cosas que no son cuestiones de antigüedad, sino que son cuestiones de principios que siguen vigentes, ¿no? Y mientras siga vigente tenemos que estar acogiéndonos a ello, porque de lo contrario la cultura, el primer campo con el que se demuestra cultura es con el lenguaje. Efectivamente. Cómo hablas, te diré quién eres, pues, ¿no? Cómo escribes, te diré quién eres, ¿no? Usted, en el aspecto de la cultura. Usted es amigo de Martha Hildebrand, y ella, bueno, me acuerdo una vez que fuimos invitados ambos a un evento, y la presentadora dijo, ahora vamos a estar con la doctora Martha Hildebrand, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso, presidente de la Comisión de Salud.
Y ella cuando habló le dijo, oiga, usted es médica, no es médico, y yo soy presidenta, no soy presidente, o qué cosa cree usted. Si habla así de esta manera, voy a dudar de su capacidad de médico. Era bien brava. De modo que me enteré pues que efectivamente ahora alguien es ingeniera, presidenta, médica. Sí, claro. No se puede. Ya la declinación de género ha entrado porque la mujer también ha entrado a esos sectores laborales. Efectivamente. Bueno, nosotros tenemos aquí la productora de nuestro programa que muy generosamente funciona gracias a la Universidad Ricardo Palma que usted dirige. Ella viene de Francia y los franceses son muy orgullosos de su idioma. Lo tratan de una manera especial. Me acuerdo que le preguntaron al presidente Mitterrand, François Mitterrand, señor presidente, ¿usted sabe inglés? Ahí en una conferencia en prensa, y él dijo, no, pero francés muy bien. Y entonces la profesora Colin, que es la que promueve este programa, ha hecho una observación que no me había dado cuenta, porque yo sé poco quechua, algo de quechua, pero no tanto, de que el quechua es un idioma, una lengua lógica, totalmente lógica, no tiene complicaciones que hacen excepciones, no. De manera que una matemática puede comprender más rápidamente el quechua que cualquier otra, que tiene que aprender de memoria todas las excepciones. Nuestros antepasados aparentemente unían la lógica y el lenguaje, no había una discordancia. Sin embargo, en el español pues hay muchas excepciones, ¿no? Por ejemplo, la palabra aiga, me dicen que antes era correcto decir aiga y que la gente comenzó a decir aya, y finalmente la Academia de la Lengua tuvo que aceptarla como correcta. Como que ya ahí tenemos un problema, ¿no? Sí, es que esa es la pronunciación popular, pues ahora lo popular es aiga. Pero hay muchas transformaciones que vienen del desconocimiento. Por ejemplo, el verbo haber es un verbo impersonal y solo se conjuga en tercera persona de singular. Y entonces uno dice, hubo conflictos, hubo huelgas, hubo muchos goles, ¿no? Pero la gente dice hubieron y ya corríjale usted, ¿no? Es muy difícil porque ya el uso de la lengua es pues mecánico. Pocas personas piensan antes de hablar, ¿no? La mayoría habla porque escucha, y lamentablemente los medios de comunicación social pues ahora en pocos hay gente con formación idiomática, pero la mayoría acceden a ser maestros de ceremonia, comunicadores, no siempre la gente que tiene buen conocimiento del idioma, consecuentemente hablan ahora como se habla con muchos préstamos ingleses, y nuestro idioma está invadido de préstamos, fundamentalmente los préstamos lingüísticos que provienen del inglés, y así es que cada vez entra más esos términos y la gente habla sin teniendo el equivalente, el término que expresa esa idea adecuadamente en nuestro propio idioma. Dejamos de usarlo y pasamos a estos préstamos lingüísticos, porque así se da una sensación de ser una persona que está completamente al día, una persona moderna, y no es así. Es cuestión pues de la cultura lingüística. Desgraciadamente poco se enseña, y la gente también tiene cierto prejuicio para las clases que tienen que ver con la lengua, el uso de la lengua, la concordancia, que ya a poca gente le interesa todo eso, ¿no? Y se habla nomás, se habla. Pero los que somos profesores sabemos que el alumno puede hablar así pues fuera del aula, y adentro del aula no, en los actos académicos de sustentación de tesis o de trabajos académicos, y ahí se tiene que
usar por lo menos la lengua general en su nivel culto, porque ya no se puede aceptar términos que pertenecen a el habla no siempre es puramente popular, sino ya de replana, de jerga, de sectores que siempre desarrollan su propia comunicación. Muy bien, pero hablando de hubo y tuvo, la gente dice, anoche se tuvieron muchos problemas. Siguiendo su lógica, entiendo que se debe decir, anoche se tuvo muchos problemas. Bueno, el verbo concuerda con el sujeto. Claro, en este sujeto... si el sujeto es singular, tiene que el verbo coordinar con el sujeto. Lo que hay es muchas clases de verbos, transitivos, intransitivos, personales, impersonales, y entonces eso, claro, está dentro de de estos verbos, como el verbo haber. Es un verbo que interviene en la conjugación, en los tiempos perfectos o compuestos de todos los verbos. Entonces hay que saber eso, porque ya tiene una parte histórica. El verbo haber ha pasado del latín con algunas modificaciones al castellano, pero hay cuantas formas verbales que nosotros no usamos y que en España sí se usa, pero no decimos ahora habéis ni cómo queréis que te atienda, que te sirva, ¿no? Sino es como quieres, ¿no? Nosotros hemos reemplazado, no usamos el vosotros, y así hay una, por eso es el castellano peruano, ¿no? Ya los especialistas identifican nuestro castellano peruano con los giros, las tendencias costera, andina y amazónica, y a la vez con una fragmentación en el vocabulario de peruanismos, que a la vez hay limeñismos, hay ancachinismos, hay arequipeñismos, cusqueñismos. Entonces es toda por eso es un sistema, y nosotros nos podemos entender con los hispanohablantes, tanto de España como de todos los países de Hispanoamérica y de otros continentes, por la lengua general, ¿no? Entonces hay una lengua general que todos la aprendemos y la usamos, y eso nos permite entendernos con toda la comunidad hispanohablante. Entonces esto es un mundo. Efectivamente. Es una ciencia, ¿no? Por eso sobre este tema, estudiarlo y conocerlo. Sobre este tema podríamos hablar pues días y días. Apasionante. Sí, claro. Es importante y es parte pues de la cultura que debe de tener una persona que por lo menos ha pasado por la educación superior, ¿no? Efectivamente. Bueno, también el tema de actualidad en el campo de la educación es pues SUNEDU. Entiendo que va a ir uno de estos días, creo que el martes, al Congreso a explicar por qué está haciendo lo que está haciendo respecto a los profesores de 70 años que los quieren sacar del sistema estatal, y aparentemente está cometiendo algunas ilegalidades, irregularidades en el campo jurídico. ¿Usted cómo analiza, usted que conoce el tema? Esta ley es una ley que ha quebrado totalmente la tradición de la autonomía universitaria, y ya la autonomía ahora, no obstante que figura en el artículo 8, está sumamente reducida, ¿no? Así a una expresión ya más que mínima. Entonces la SUNEDU es un órgano que ha sido creado por esta ley universitaria 3220 con unas competencias totalmente avasalladoras, ¿no? Entonces todo tiene que estar autorizado, todo tiene que estar de acuerdo a esta ley, no a la naturaleza institucional. Entonces respecto a los profesores, pues ha dado un reglamento. Si la universidad fuera auténticamente autónoma, no tendría que estar gobernada por reglamentos, ¿no?, que expide la SUNEDU. Entonces ahora
la universidad, como una expresión de su pérdida de autonomía, está regida por reglamentos. Entonces, ¿y quién dicta esos reglamentos? La SUNEDU, ¿no? ¿Qué órgano del Estado es la SUNEDU? Entonces la SUNEDU está entrando en las esferas de la vida universitaria dictando reglamentos, y en estos 3 años pues ha dictado los reglamentos que no son muy compatibles con la vida universitaria en diferentes aspectos, y se ha establecido doble control, se ha establecido también ya no solo que la SUNEDU como órgano interpreta la ley y la traduce en normas de mayor detalle para su cumplimiento, para el cumplimiento de sus disposiciones, sino que ya viene también pues criterios subjetivos, que allí viene la discusión hasta qué punto está respetando una autonomía o se ha pasado, ¿no? La mayoría de reglamentos son de obligatorio cumplimiento, es decir, no, la mayoría de todos los reglamentos que dicta son de obligatorio cumplimiento, pero no hay siempre consulta, no hay un análisis mayor del problema para ver que, estando con la potestad de expedir un reglamento, si es conveniente o no es conveniente. Entonces se ha creado un problema, la ley ha creado muchos problemas al interior de las universidades, porque la adecuación, siendo un proceso, pues no está entendido así, sino está entendida que ya desde el 10 de julio del 2014 rige la ley, y esto es como establecer una raya, una línea divisoria ahí de antes del 10 de julio del 14 para atrás y del 10 de julio para acá. Entonces hay indudablemente medidas que para que se apliquen tienen que ejercer presión, y como la SUNEDU es un órgano fiscalizador, punitivo, ¿no? Porque es de castigo, entonces allí hay estas situaciones en que la universidad decide como institución individual tiene problemas. Así que, pero en este aspecto la SUNEDU ha suspendido esa resolución por los problemas que se iban a crear, mucho más comprometedores del funcionamiento de la universidad. Entonces hay una realidad universitaria que requiere ser conocida, que no necesariamente es ilegal o es irregular. En estos últimos tiempos, estos últimos años, se ha creado en la sociedad una idea que la universidad es sinónimo de irregularidades, pero no es así, porque es una adecuación a una vida tan complicada, ¿no? Como pasa en los hospitales. Para mí el médico del hospital de público es un héroe, porque todos los días tiene que vencer problemas sin tener el instrumental, sin que haya esto y sin que haya lo otro. Acordémonos del doctor Taladro, ¿no? Y entonces en la universidad también hay normas de austeridad, que hay normas que no se puede gastar esto, que no se puede hacer lo otro, pero la vida universitaria es mucho más amplia y compleja que esas normas. Entonces las autoridades tienen que estar ideando cómo llevar adelante la universidad, y salen soluciones de la realidad que no son irregulares, ¿no? Ni son ilegales, sino que son una expresión de la contracultura, ¿no? En el Perú vivimos por la contracultura, es decir, por todas las soluciones que se dan más allá de la cultura formal. De lo contrario estaríamos en extinción, en desaparición, y eso ahí pone a prueba pues todo el ingenio peruano. La universidad no es una excepción en eso, sino al contrario, digamos, la universidad sobrevive con presupuestos completamente insuficientes, pero tienen que prestar el servicio, y se presta el servicio. Muchas de ellas, el profesorado y los trabajadores son más puro corazón que otra cosa, ¿no? Porque
hay muchísimas limitaciones por las normas, pero después viene pues ya el uso político, las acusaciones, y lamentablemente la campaña de la ley 3220 se basó en acusaciones, en levantamiento de cargos que después se han quedado evidentes que no lo había, porque en la mayoría de casos habrá algunos, pues no podemos negar que puede haber algunos, pero en todos los casos están previstos los procedimientos, los órganos, las responsabilidades, ¿no? Porque la vida peruana está invadida de informalidad, y eso hace que subsistamos, que las instituciones sigan viviendo porque se van adecuando a las circunstancias, pero los reglamentos están pues desconociendo una realidad universitaria, quieren una perfección que ha establecido aparentemente esta ley lo que establece es un modelo, pero un modelo que implica pues inversión, que implica muchísima aplicación de dinero para todas, ¿no? Las estatales, y por eso San Marcos está a la cabeza, que necesita 1.000 millones de claro, y la UNI nivelar dice sus necesidades, que están pues desatendidas por décadas, ¿no? Yo diría desde que comenzó la República, abandonada la universidad, intervenida permanentemente a través de leyes. Ha habido leyes universitarias que han durado 2 años, 3 años, y a la pobre universidad la tienen así, deshaciéndola, y la universidad se rehace, y cuando está rehaciéndose otra vez le ponen la mano a través de ley, y a través de ley se traen abajo todo el impulso que puede estar tomando una universidad para un servicio ideal, que los primeros en querer que eso sea así somos los propios universitarios. Así es. Los propios profesores y autoridades universitarias. Bueno, interesante todo este análisis, doctor Iván Rodríguez Chávez. Muchas gracias por estar con nosotros, y esperemos seguir un poco el proceso que tiene la Universidad Peruana, y esperemos también que el Congreso arregle estos temas, porque está pendiente varias modificaciones. Sí. El problema es de la ley, pues la ley genera eso, entonces la solución está en la modificación de la ley, y efectivamente pues el Congreso de la República tiene la palabra. Es un deber que no puede estar eludiéndose, porque estamos destruyendo oficialmente a la universidad, sí, oficialmente, a través de una ley que no concuerda con el encauzamiento de todo lo positivo que hay en el mundo universitario, ¿no? Entonces, sino al contrario, se trata de un modelo en que está desmontando lo existente para rehacer, para construir un modelo, que eso es pues muy caro y de mucho tiempo en adelante. Entonces es un daño que hay que evitarlo, ya que siga infligiendo pues, ¿no? Y afectando a la universidad peruana. Muchas gracias. Y entonces el Congreso tiene en este momento un rol muy importante. En lugar de ocuparse de tantas cosas que le llaman mediática, debe ocuparse de algo fundamental que tiene que ver con la educación y el futuro del país. Gracias, doctor Iván Rodríguez Chávez. Gracias, gracias, doctor Montoya. Hasta un próximo encuentro. Regresamos, amigos. Bríndele una oportunidad internacional a su hijo. Inscríbalo en el Semillero de Científicos e Ingenieros del Siglo XXI. Inscripción en www.cienciaperú.org.